Primero que nada, ¿cuál es el objetivo de este taller? Claves para detectar zonas de alta probabilidad, comprender cuáles son las zonas importantes, evitar zonas de baja probabilidad y por otro lado, diferenciarte de los order blocks sin reglas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede llegar a confundir el order block con la zona de demanda y el order block no es una zona de demanda, ¿sí? Y eso lo vamos a ver hoy. Entonces, habiéndoles mostrado el objetivo de este taller, los invito realmente a que si quieren llevar a otro nivel cómo detectar zonas potenciales en el mercado, se queden hasta el final. Cada cosa que voy a estar mencionando en este taller, en este entrenamiento, es importante. Entonces, te recomiendo que por lo menos separes una hora de tu tiempo para que puedas prestar atención a todo. Por eso te dije que agarres un papel, por eso te dije que agarres una virome, y si tenés a tu izquierda una pantallita con el gráfico, la cierres porque no vamos a ver nada en el gráfico ahora, no vas a tener que ver nada en el gráfico ahora. Si tenés Netflix, cerralo, y si vas a estar viendo esto, ponele atención a esto. Dirijamos la atención y enfoquemos la energía a donde queremos hacerlo, ¿sí? No la dispersemos, ¿bien? ¿Quién soy para los que no me conocen? Juan Ignacio Bleina, tengo 26 años, soy trader y educador, trader desde finales de 2018 aproximadamente y llevo fondeado desde el 2021 y comencé como educador en agosto del 2020 en Alpha Pro. En ese momento Alpha Pro se había formado, me parece, que en junio o julio, así que ni bien arrancó Alpha Pro, yo ya estaba ahí en los principios educando y obviamente fue todo un camino que a mí me hizo crecer un montón y eso también llevó a que no solo los educadores, sino también los alumnos puedan ir creciendo. Bien, así es una breve introducción para los que no me conocen y vamos a ver cuáles son los principales problemas por los que la mayoría de las personas eligen de forma errónea los niveles de oferta o demanda o los order blocks, ¿sí? Entonces, el primer error es no tener en cuenta si esa zona fue testeada o mitigada, es decir, que esa zona se tocó. Por otro lado, trazar una zona simplemente porque tiene una vela contraria, es decir, simplemente ver un order block y en este caso es decir, no tengo en cuenta qué fuerza tiene el movimiento, qué hizo ese nivel, no se preguntan absolutamente nada, simplemente ven una vela contraria. Y lo último es que trazan una zona de oferta o demanda la cual tenga liquidez cercana o mismo esa zona de oferta y demanda tenga liquidez. Solución a los problemas vistos anteriormente y a prestar atención a partir de ahora más que nunca. Primero que nada, la importancia de no tener una mitigación o un retest. El hecho de que nosotros veamos que el nivel no tiene un retest a nosotros nos hace comprender justamente que ese nivel puede ser una zona fuerte de reacción, ya que puede haber órdenes pendientes, órdenes disponibles para hacer que el precio reaccione. ¿Por qué? Porque es un nivel que podemos llamarlo limpio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un nivel de oferta, que en este caso el precio nunca regresa a testearlo. Entonces, este nivel para nosotros tiene una puntuación de excelencia. ¿Sí? Vamos a ponerle como 3 puntos. Bien, entonces estos son los tipos de niveles que nosotros deberíamos de tener en cuenta. Ahora, vamos a ver un ejemplo en el gráfico. Tenemos una estructura alcista, tenemos un nivel acá abajo que es el que genera todo este rompimiento de estructura y vemos que este nivel de demanda no fue testeado y no fue mitigado. Es decir que para nosotros este tipo de niveles le podemos dar un puntaje nivel o excelencia o número 3, que es como el más alto, el óptimo. Si es el que buscamos y es el que deseamos operar cuando nosotros obviamente estamos detectando niveles de alta probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio llega y como tiene órdenes disponibles porque fue testeado por esta única vez cuando llegó el precio acá, obviamente va a tener una probabilidad bastante grande de reaccionar, aparte de que viene con un conjunto de cosas que vamos a ver más adelante como desbalances, quiebres de estructura y demás. Bien, pero vamos a lo primero, que es
la mitigación, que no tenga una mitigación. Eso es súper, súper importante. Vamos a una segunda regla. Un toque en el nivel no significaría a nosotros tener bajas probabilidades con respecto a la primera que acabamos de ver recién. ¿Por qué? Porque el precio, en teoría, si realmente tiene demanda, debería de llegar a esa zona y automáticamente reaccionar, ¿sí? Entonces, si en esas zonas donde había órdenes disponibles el precio lo toca y lo vuelve a tocar de nuevo, ya no tiene las mismas probabilidades que tenía al principio, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una zona de oferta, el precio viene, la toca y ahí ya las probabilidades van a disminuir un poco. ¿Por qué? Porque si el precio vuelve, probablemente lo que está haciendo en realidad es ir a buscar una zona de una temporalidad menor más interna. Pero también eso puede generar, dependiendo la estructura y dependiendo otras cosas que no se van a ver hoy, acá estamos viendo solamente validación de niveles de oferta o demanda, ¿qué es lo que pase? Que esa zona directamente se elimine, ¿sí? Entonces, estos tipos de niveles que tienen un solo toque, es decir, que se mitigaron y reaccionaron, tienen una segunda posibilidad de reacción, sí, pero la óptima es la que no tiene mitigación. Entonces, esta es de probabilidad buena. Vamos a darle un puntaje número 2. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Venimos en la oferta, el precio tiene una reacción, veamos qué es lo que sucede después. El precio vuelve a tener otra reacción y ahí automáticamente el precio sí funciona, ¿sí? En este caso lo hablo por el hecho de que si nosotros estamos mirando 4 horas, como es en este caso, y volvemos a mirar 4 horas, volver a utilizar este nivel, no que vayamos a una temporalidad menor, ¿sí? Sino que veamos 4 horas, nos perdimos esta reacción, querer operar en 4 horas el nivel entero. No, en ese caso no se podría hacer eso porque tendría menor probabilidad. Tendríamos que ir a una temporalidad más baja. Bien, pero eso no quiere quitar que el precio pueda reaccionar, pero no va a ser tan bueno como fue el primero de todos. Es decir, el primero es el óptimo. Este es bueno. Y ahora vamos a ver entonces el que es pésimo y que no deberíamos de tener absolutamente para nada en cuenta, que es que tenga 2 toques o más. Estos niveles ya directamente los tenemos que dar por descartados porque justamente son los que tienen muy baja probabilidad, ya que estamos creando una zona de liquidez de stop loss completamente detectable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Pensemos lo siguiente. Si el precio necesita bajar o debe bajar en un precio o en una zona de oferta y las instituciones tenían órdenes pendientes en esa zona, el precio, lo más lógico, lo que debería haber hecho al principio, en un comienzo, es simplemente llegar y bajar. ¿Qué puede hacer también? Llegar, bajar. Ahora, si el precio viene y se queda, ustedes piensan que por cada vez que el precio toca la zona, se van consumiendo órdenes, ¿sí? ¿Cómo, Juan, y se van consumiendo órdenes? Lo voy a explicar rápido y sencillo para que ustedes lo puedan entender. Supongamos que nosotros tenemos un nivel de oferta. Vamos a dibujar una línea. Acá. Las instituciones quieren vender acá, ¿sí? Y este es el nivel. Este es el nivel de oferta. Bien, y tenemos institución número 1, institución número 2, institución número 3. Estos tienen un capital de 100 millones de dólares, 50 millones de dólares y 200 millones de dólares. Y ellos están interesados en este precio, ¿sí? Entonces, viene el precio, pum, 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 llega. Se activan las órdenes. Se activan
exactamente los 350 millones de dólares? No. Supongamos que se activa acá la mitad, o sea nos quedan 50 millones de dólares. Acá se activan la mitad, o sea nos quedan 25 millones de dólares. Y acá se activan la mitad y nos quedan 100 millones de dólares. Y el precio ahí hace ¡pum! Baja. Luego viene el precio de nuevo. No alcanza, ¿sí? Porque acá hay más demanda. No alcanza porque acá hay más demanda. Entonces hacen que el precio se gire para arriba. Llega de nuevo a la zona. Acá hay capital, porque institución 1, 2 y 3 están interesadas en este nivel, en hacerlo bajar, ¿sí? Entonces, ponen la mitad, 25 millones de dólares. Ponen la mitad, 12.5 millones de dólares. Ponen la mitad, 50 millones de dólares. Pum. ¿Qué pasa? El precio cae. Pum, 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 pum. Ahora, de nuevo, hay más demanda acá. El precio sube. Y ya acá nos quedamos sin inventario, nos quedamos sin capital para hacer el movimiento este. Lo movemos. Perfecto. Ahora les pregunto. Si el precio ya consume todas las órdenes que nosotros teníamos disponibles en esta zona, por lo menos para esta zona, por lo menos para esta, que era donde supuestamente había oferta. ¿Qué va a pasar con el precio si acá hay una reacción de nuevo para arriba? ¿Qué va a pasar con el precio? ¿Tiene la fuerza para rebotar nuevamente para abajo? Consumió la liquidez que había al nivel. O sea, no quedan órdenes de venta, ¿sí? Entonces, si se agotó la liquidez, si se agotaron justamente las órdenes de venta que hay acá, ya no hay nadie haciendo fuerza a la baja. Exactamente, me gustó esa respuesta también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el precio? ¡Pum! Lo rompe, lo termina rompiendo toda esta zona. Toda esta zona se rompe, ¿sí? Toda esta zona se rompe. Bien, entonces. ¿A qué volvemos con esto? A que si nosotros tenemos más de 2 o 3 toques, claramente no vamos a detectarlo como un nivel de buena probabilidad o de alta probabilidad. ¿Por qué? Por el razonamiento que acabamos de tener, ¿sí? Por el razonamiento que acabamos de tener. Y es súper, pero súper importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Súper importante. Bien, justamente por esto. Porque este nivel en teoría tendría que haber funcionado si tendríamos la oferta necesaria. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos un nivel de demanda que viene y se toca por primera vez y funciona. Pero ¿qué pasa? Viene nuevo y se toca una vez más. Segunda vez. Tercera vez. Esto en teoría es un soporte fuerte, ¿no? Esto es lo que enseñan en los libros y esto es lo que suelen enseñar usualmente, ¿o no? Si esto es un soporte fuerte, acá vemos cuál es la contraparte. Acá vemos cuál es la contraparte de entender que justamente si esto es un nivel de demanda fuerte, ya debería haber funcionado como funcionó en este caso acá. Ahora, como ya funcionó, las órdenes se fueron agotando y este nivel ya pierde validez, ya pierde liquidez para hacer que el precio suba. Entonces es de bajísima probabilidad. Por ende, ¿qué es lo que suele suceder? Con muchas probabilidades romperlo, ¿sí? De una forma muy brusca. ¿Por qué? Porque en este caso todas esas órdenes consumidas en compras se van a utilizar para la venta. Ustedes entiendan algo. Cada vez que ustedes están comprando, hay alguien que está vendiendo en ese mismo nivel, ¿sí? Y para que se produzca un movimiento, alguien te tiene que generar la orden contraria a vos. Entonces, acá todos o muchas órdenes están siendo compradas, pero ¿a quiénes? A los que están queriendo vendérselas. Entonces, ¿qué sucede? ¡Pum! Movimiento fuerte. Entonces que no se les extrañe que cuando tienen zonas con muchos toques, el precio pase muy pero muy fuerte por ahí. Bien, vamos a el problema número 2. ¿Qué hizo este nivel?
¿sí? Entonces tenemos el primer resumen que vamos a hacer sería cómo detectar una zona de buena probabilidad, un nivel bueno de oferta y demanda. Vamos a hacer un repaso ultra rápido. No tener una mitigación, es decir, que sea un nivel limpio. Eso sería un nivel excelente. Segundo nivel, que podría llegar a tener probabilidad que tenga un solo toque, ¿sí? Y tercero, que vamos a evitarlo por completo, que tenga más de 2 o 3 toques. Así validamos el nivel. Bien, vamos con qué hizo este nivel. Para esto es sumamente importante entender si este nivel pudo eliminar un bajo o un máximo anterior para realmente comprender que hay oferta o demanda en esa zona. ¿Por qué? Porque si no, simplemente tenemos una vela contraria y esa vela contraria puede ser un retroceso y no hace absolutamente nada. Por eso les preguntaba si ustedes interpretaban el order block como una zona de oferta o demanda. Hay que tener en cuenta ciertas cosas. Entonces, fijémonos en este caso que venimos con una estructura bajista. Y en este caso vemos cómo la oferta acá rompe lo que viene siendo el mínimo anterior. Entonces automáticamente eso a nosotros nos valida con que puede ser una oferta válida y al mismo tiempo comprender que no fue mitigada. Entonces estaríamos teniendo algo bastante bueno para poder ver en el gráfico. ¿Cómo sería en este caso? De esta forma. Tenemos un impulso bajista, ¿sí? Tenemos la oferta que genera el quiebre de la estructura. ¿Por qué no este? Porque esto no es un quiebre. El quiebre se produce cuando tenemos quiebre con cuerpo. Bien, entonces todo esto es el quiebre. ¿De dónde se origina? De la oferta que está acá, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, nosotros podemos pensar que ya tenemos una buena zona de oferta para poder vender. ¿Por qué? Porque quebró el mínimo anterior y porque no había sido mitigada. Entonces, veamos cómo funciona de forma perfecta. ¿Bien? Entonces, el trazar una zona que no haya eliminado nada es insignificante porque simplemente estaríamos viendo un order block como muchas personas hacen. Pero ahí está la diferencia entre buscar un order block y buscar una zona de oferta o demanda. Ejemplo. Vemos que el precio tiene una estructura bajista, tiene un order block y un precio que baja, pero no hace nada más que eso. Entonces esto es un order block que no tiene validez. ¿Qué pasaría con esto? Que no lo identificaríamos por lo menos como zona de oferta o demanda en este gráfico que estamos viendo acá. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos un mínimo, un máximo, pero la oferta que quebró viene de acá, es decir, esto es oferta, acá arriba, ¿sí? La que quebró el mínimo anterior. Pero esto no es nada, es un order block, ¿sí? Es una zona que simplemente se creó, no hizo nada más. Y por otro lado, sumémosle la primera confluencia. Fíjense, tenemos un toque, tenemos dos toques, tenemos casi tres toques. ¿Y qué terminaría pasando? Que el precio obviamente la rompe. ¿Por qué? Porque no genera nada y porque tiene más de 2 toques en el nivel, ¿sí? Vamos a hacer un repaso. Para que nosotros tengamos una zona válida, ¿sí?, de oferta o demanda, tenemos que entender que el precio tiene que quebrar la estructura con cuerpo. Tiene que tener un buen desbalance, tiene que quebrar con cuerpo, ¿sí? Si no quiebra con cuerpo, no es una buena zona de oferta y demanda. Y eso lo complementamos ¿de qué forma? Teniendo en cuenta que el precio no tenga más de 1 o 2 toques. Preferentemente que no tenga más de 2 toques, sino que o no haya sido mitigado o que tenga solo un toque para tener probabilidad al menos. Bien, vamos con el punto número 3. Evitar niveles con liquidez. Muchas veces tenemos niveles que justamente pueden verse atractivos, pero el simple hecho de que tengan liquidez por encima o a la izquierda a nosotros nos debería de llamar la atención para evitarlo y no utilizarlo, por ende no lo trazaríamos, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, de esta forma. Tenemos un quiebre bajista, ¿sí? Perfecto.
Tenemos un nivel que no fue mitigado, excelente, pero tenemos liquidez, es decir, tenemos triple techo por acá. Este nivel para nosotros no nos va a ser redituable. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay órdenes que están llenas, entonces el precio va a pasar muy libremente por ahí y muy probablemente, bueno, no les dibujé el ejemplo teórico, pero fíjense qué es lo que pasa acá. Tenemos un quiebre bajista, tenemos una zona de oferta, pero fíjense que tenemos todos máximos acá iguales en forma de trendline. Y por más que esta zona no haya sido mitigada y sea un buen nivel, que haya quebrado estructura, todo, tiene liquidez por encima. Por ende, ¿qué va a tender a pasar? Que el precio se lo termine llevando. Entonces, para evitar ese tipo de niveles, por más de que tenga buen quiebre de estructura, por más de que no haya sido mitigado, si tiene liquidez, lo evitamos. Entonces, paso 1, detectar el nivel de oferta o demanda, si fue mitigado o no fue mitigado. Paso 2, validarlo si tuvo un quiebre de estructura del máximo o del mínimo anterior. Paso 3, vamos a ver si tiene liquidez o no tiene liquidez. Si tiene liquidez, no hacemos nada. Si no tiene liquidez, es un buen nivel. Entonces, recordemos obviamente que las zonas de oferta o demanda son zonas potenciales de reacción y por ende necesitamos que ese nivel haya sacado de liquidez, no que contenga liquidez. Eso es una frase que tienen que entender, ¿sí? Para que realmente puedan hacerlo más sencillo esto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo sería el ejemplo. El precio viene, tiene liquidez, saca la liquidez y tiene un quiebre de estructura. Entonces ahí sí, ¿qué pasa? Tenemos que el precio saca liquidez, que el precio quiebra estructura, que el precio no fue mitigado, entonces tenemos un nivel excelente, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Lo veríamos de esta forma. Tendríamos que el precio saca liquidez de acá a la izquierda, rompe estructura acá, tenemos un nivel de demanda que no fue mitigado y tenemos obviamente un muy buen desbalance. Entonces todo esto nos indica de que este nivel es muy óptimo para que nosotros lo podamos operar. Y esta es justamente la reacción, ¿sí? Así que es muy importante tener en cuenta todos estos conceptos, al menos básicos, ¿sí? Para operar oferta y demanda. Vamos a ver acá, lo mismo, ¿sí? Tenemos liquidez, tenemos una sacada de liquidez del precio y un rompimiento a la baja. Entonces, ¿qué pasa? Este nivel no fue mitigado, sacó liquidez, hizo un quiebre de estructura, por ende tenemos las tres reglas básicas y sencillas para poder tomar un buen nivel de oferta o de demanda, en este caso de oferta, ¿sí? Veamos cómo continúa. El precio va, toca el nivel y, como les dije antes, si es realmente un nivel de oferta o de demanda, el precio tiene que reaccionar al toque, tiene que reaccionar, tocarlo y empezar a hacer el movimiento, ¿sí? Obviamente no va a pasar en 5 minutos ese movimiento, pero lógicamente en base a la temporalidad que tiene y al movimiento que hace, tiene que tener una reacción bastante rápida o bastante inmediata, ¿sí? Y es importante tenerlo en cuenta, porque si el precio se queda consolidando, quiere decir que esa oferta realmente no va a tender a ser oferta, ¿sí? Y eviten usar este tipo de niveles. ¿Por qué? Porque este nivel quiebra estructura, no fue mitigado, pero tiene liquidez. Entonces esta oferta no va a ser válida. Esta oferta lo que va a hacer es que la va a limpiar y ahí te va a crear la nueva oferta, ¿sí? Y si ahí te crea la nueva oferta, vos vas a operar esta oferta. Esta es la indicada, ¿sí? Entiendan que estas son como las bases principales, ¿sí? Lo más básico que podemos llegar a ver en el tiempo de un taller de menos de una hora o de una hora casi, ¿sí? Y es entendible que puedan entender y que tengan esta información si quieren operar oferta y demanda, ¿sí? Entonces recuerden, ¿qué nivel tenga mitigación o no tenga mitigación? Punto número 1, ¿sí? Si no tiene mitigación, excelente. Si tiene un toque, bueno,
Si tiene más de 2 a 3 toques, lo evitamos. 2. Que quiebre estructura, sí o sí, porque si no va a ser un order block y yo no quiero un order block, quiero una zona de oferta o demanda. 3. Que el nivel no tenga liquidez y que haya sacado liquidez. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir que realmente el nivel, ¿qué es lo que hizo? Que simplemente eliminó ese nivel erróneo de oferta o de demanda, o ese nivel engañoso, por decirlo de una forma, y nos dejó el nivel limpio. Entonces, estos son los 3 pasos, o estas son las 3 características que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de ver niveles de oferta y demanda, por lo menos en las bases, ¿sí? En las bases de lo que es niveles de oferta o demanda. Y estos son los errores comentados previamente, son los que la mayoría, ¿sí?, de traders suele aplicar cuando hace trading institucional, ¿sí? Entonces vi que a varios le parecía el error número 1, el error número 2, el error número 3, el 1 y 2, el 1 y 3, el 3 y el 2, ¿sí? Entonces hasta acá es lo que nosotros podemos darle en una sola clase, porque entiendan que tampoco podemos explicar oferta y demanda en una hora, ¿sí? Hay un montón de conceptos, un montón de engranajes que poco a poco van haciendo sentido, ¿sí? Pero si esto te pasó o sentís que te pasa, claramente desde Alpha Pro tenemos la solución para que puedas reforzar aún más todos estos conceptos y con reglas claras. Realmente espero que les haya servido mucho el taller, que lo pongan en práctica, sobre todo, que lo pongan en práctica, que realmente no vayan a ir al gráfico mañana y a decir, ah, listo, Juani dijo esto. No, vayan, busquen ejemplos, anótense todo lo que vieron hoy, busquen ejemplos, ¿sí? Les mando un saludo enorme, enorme a todos. Muchas gracias por su tiempo, por conectarse, por estar predispuestos a aprender y que tengan una excelentísima semana. Saludos, chau, chau.